Querida Iglesia de Cero, hoy es un día especial, es un día histórico. Es un día histórico porque es la primera vez en nuestra historia que nos estamos encontrando a través de la pantalla y no físicamente. Es un día histórico porque hace tan solo unas horas el presidente de España ha declarado el estado de alarma a causa del coronavirus. Y puede que en algunos momentos, en las próximas horas o en los próximos días, tengamos que prevenir o hacer de un modo la cuarentena en nuestras casas sin salir para poder frenar el virus. Me recuerda la historia cuando era pequeño, no es porque la historia sea comparable ni mucho menos, es porque nunca había vivido una situación parecida a la que estamos viviendo hoy. Es una situación totalmente nueva, histórica para todos nosotros. Muchas comunidades cristianas en España, por no decir prácticamente todas, han decidido en este fin de semana ayudar a no propagar el virus, ayudar a desarrollar una conciencia de responsabilidad social. Pero sí que recuerdo cuando era pequeño, en un momento dado, un encierro, entre comillas, parecido, y es que tenía dos amigos que entre los tres, hacíamos algunas trastadas típicas de niños pequeños. El caso es que hubo una vez que fuimos a casa de uno, donde había en su urbanización un árbol gigante. Nos encantaba ese árbol porque era un árbol con muchas ramas, era un tronco pequeño, pero luego muchas ramas gordas en las que podía perfectamente aguantar el peso de un niño. Así que jugando en ese árbol que nos encantaba, de repente era verano. Justo después de comer, hacía un montón de calor, lo recuerdo, era verano, fuimos a ese árbol pensando que íbamos a pasar toda la tarde jugando en el árbol y luego en más sitios, y resulta que de repente vino un perro, algo así como un Rottweiler, no sé, era un perro muy grande, con unos colmillos muy grandes y con una mala baba porque la iba echando, y vino hacia nosotros totalmente enfilado, quería mordernos, vino ladrando, vino gruñendo, así que nosotros saltamos rápido al árbol y nos encaramamos en las ramas. Y realmente pensamos que el perro, se cansaría y se marcharía. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que vimos que el perro, después de 3-4 minutos ladrando como un poseso, de repente se tranquilizó, pero se quedó sentado. Y después tumbado, mirándonos constantemente. Cada vez que intentábamos poner un pie en el suelo, el perro se levantaba y otra vez volvía a gruñir, volvía a ladrar y volvía por nosotros. Así que pasamos 1 hora, 2 horas, 3 horas... Llegamos a pasar 6 horas encima del árbol, entre las ramas, sin saber qué hacer, porque estábamos desesperados y aparte con bastante miedo por el perro, hasta que al final el abuelo de uno de nuestros amigos llegó porque estaban preocupados, no nos encontraban por la urbanización, y nos encontró en el árbol y nos rescató ahuyentando al perro. Pero recuerdo esas 6 horas como 6 horas realmente agónicas, 6 horas en las que niños de 7-8 años estaban desesperados porque querían jugar y no podían jugar porque había un perro que quería morderles ahí abajo. Me doy cuenta que a veces no estamos preparados para ciertas situaciones, no estamos preparados para cuando las cosas cambian de repente, cambian drástica y bruscamente. Y a veces pensamos que con Jesús, con Dios, el hecho de ser cristiano te desarrolla como una coraza en la que estás preparado o preparada para cualquier situación en cada momento. Pero realmente la Biblia no nos plantea esto. Realmente la Biblia, cuando vemos que Jesús vino a este mundo, que Jesús caminó entre la gente, que Jesús, que era Dios, hablaba con los demás, vemos que muchas veces las personas que rodeaban a Jesús, incluso sus más íntimos amigos, no entendían muchas veces lo que Jesús estaba diciendo. Es como que muchas veces nos pasa como lo que nos está pasando ahora en España. Estábamos desubicados, sin saber qué hacer, perdidos, no entendiendo muchas cosas. Y me gustaría leerte un texto que se encuentra en Juan 6. Dice así, es unos versículos que he seleccionado desde los versículos 60 hasta el 67, y dice: muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús era consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto os ofende? A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿vosotros también me vais a abandonar? El contexto de lo que estaba sucediendo era un contexto en el que Jesús estaba revelando su identidad como Hijo de Dios, como su identidad divina, su identidad como Mesías. Y los discípulos y mucha otra gente que también se hacían llamar discípulos, seguidores, cristianos, amigos de Jesús, estaban escuchando lo que Jesús estaba diciendo de sí mismo, revelando su identidad. Jesús estaba yendo totalmente profundo en lo que él quería decir, pero la gente no lo estaba entendiendo. Muchísima gente no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Muchísima gente seguía a Jesús, pero había demasiados momentos en los que era difícil, era casi imposible entender lo que Jesús estaba diciendo. Es como que las expectativas de lo que las personas tenían
no se correspondían muchas veces con la realidad de lo que Jesús era. Y muchas personas, lo dice el texto, se sintieron ofendidas, pensaron que lo que Jesús estaba diciendo no era lo que ellos esperaban escuchar, pensaban que lo que Jesús venía a hacer no era lo que ellos querían que Jesús viniera a hacer, y es por eso que dejaron algunos de creer y muchos dejaron de seguirle justo en ese mismo momento. Era un momento de caos para ellos, era un momento de incomprensión, era un momento quizá de estado de alarma social. Es como ese Mesías que estamos esperando desde hace siglos, esa persona que tiene que liberarnos de nuestra situación de opresión, como estaba Israel bajo el poder de Roma. De repente no es lo que yo pensaba que va a ser. Entonces realmente no me interesa, quizás no me gusta. Esos mismos momentos es cuando la persona en el siglo XXI, al observar el mundo y lo que nos rodea, al observar lo que nos está pasando con este virus invisible que está trastocando el mundo entero, a la sociedad, no importa lo rico, no importa los pobres, no importa el color de la raza, la raza, no importa quiénes seamos, este virus está atacando todos los fundamentos de la sociedad del siglo XXI. Cuando la persona se pone frente al mundo e intenta ponerse frente a Dios también, se da cuenta de que muchas veces la vida no tiene sentido. De que muchos dejamos de creer porque no vemos que Dios pueda existir sucediendo lo que está sucediendo. Incluso hay algunos, puede que algunos incluso cristianos entre ellos echen la culpa a Dios de lo que está sucediendo, como si Dios estuviera deseando castigar a este mundo. Muchos no le encuentran sentido cuando ven todo lo que está pasando. Y quizás tu situación, querido amigo o querida amiga, quizás estás en tu casa ahora mismo diciendo, no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué sucede esto, no entiendo cómo hemos podido llegar a un punto en el que nada parece tener mucho sentido. Y sabes, el cristiano no es aquel que tiene todas las respuestas a las preguntas. El cristiano no es el que entiende todas las situaciones. Esto es lo que la religión quiere, la religión que no es cierta quiere traernos, ¿no? El cristiano debe tener las respuestas para todo, debe saber leer todas las señales de todos los tiempos. El cristiano siempre tiene la respuesta, siempre tiene la verdad, siempre tiene el discurso correcto. Pero esto no es cierto. Jesús tiene el discurso correcto, Jesús tiene la verdad. Pero cuando yo leo la Biblia y veo a Jesús, veo que las personas que siguen a Jesús no siempre tienen las respuestas para las preguntas que vienen a su mente. Así que el cristiano no es el que entiende en todo momento, el sabiondo, el que lo sabe todo, el que tiene la respuesta perfecta para todo. No es el cuñado de turno. El cristiano es simplemente aquella persona que cuando ve su mundo alrededor y se da cuenta de que no tiene sentido, busca las respuestas en Jesús. No siempre las encuentra, pero siempre confiará en que Jesús de Nazaret le va a llevar a un lugar donde pueda ir entendiendo poco a poco qué es lo que sucede alrededor. Y Jesús dice, ¿qué pasa? Que lo que os estoy diciendo os ofende. Vivimos en una era, más que nunca, nosotros lo sabemos, gracias a las redes sociales, todo el mundo se ofende fácilmente hoy. Todo el mundo, hagas lo que hagas, digas lo que digas, se ofende. Y Jesús está diciendo una verdad y a veces las verdades duelen y ofenden. Y Jesús está diciendo, ¿acaso lo que yo os estoy diciendo, lo que yo os estoy contando, os ofende? Las personas estaban ofendidas y no estaban ofendidas porque lo que él dijera está mal. Estaban ofendidas porque simplemente lo que esperaban de Jesús no era lo que Jesús estaba ofreciendo. Y muchas veces nos pasa como estos amigos, seguidores, cristianos que dejaron a Jesús. Dejamos de creer en Jesús y le abandonamos y nos marchamos. Pero el texto acaba, Juan 6:68, todo esto se encierra con la pregunta de Jesús diciendo, ¿vosotros también me vais a abandonar? Cuando mira a los 12 discípulos dice, ¿vosotros también me vais a abandonar? ¿Queréis hacerlo? Pero Pedro en el versículo 68 contesta, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Ese es el estado en el que nos encontramos. Nos encontramos como los 12 discípulos. Nos encontramos hoy diciendo, no entendemos muchas cosas, no es lo que esperábamos. O quizás sí, porque la Biblia habla de ciertas plagas, de ciertos momentos, pestes, enfermedades, terremotos, guerras, nación contra nación. Es verdad que la Biblia habla de todo esto, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es vivirlo. Y quizás nos encontramos como Pedro, o un poco como los 12 discípulos, es decir, tenemos claro que queremos seguir a Jesús, pero porque sabemos que no encontraríamos respuesta. ¿A quién iríamos? ¿A quién iríamos? Buscamos en cadenas de WhatsApp. Seguro que has recibido un montón de cadenas de WhatsApp sobre audios de personas X que saben la verdad acerca del coronavirus, el origen, todo.
todo lo que hay que hacer. O vídeos de pseudoexpertos que hablan y que dicen, al final estamos confiando en cosas que no sabemos si tienen criterio o no tienen criterio. Estamos en la era de la posverdad, donde parece que tiene más importancia algo anónimo que te llega a través del WhatsApp que realmente alguien con estudios que se ha preparado, alguien que tiene conocimientos y te está transmitiendo una verdad. Parece que estamos totalmente desubicados y por eso nos preguntamos, como se pregunta Pedro, ¿pero a quién iríamos? ¿A quién vamos hoy a encontrar respuestas? Porque una cosa es saber acerca del coronavirus, una cosa es saber acerca de lo que está pasando, pero otra cosa es de buscar sentido en la vida, buscar sentido de lo que todo está sucediendo hoy. Y hoy tienes menos respuestas seguramente de lo que necesitas. Y hoy seguramente estás viendo el futuro como oscuro porque no sabes el tiempo ni a las personas que va a afectar este virus. No sabes cuánto tiempo vamos a estar así, no sabemos qué consecuencias va a traer y no sabemos qué consecuencias a largo plazo, económicas y de otro estilo, sociales, va a traer esta situación. Y estamos preocupados, es normal, al final tenemos preocupación. ¿A quién vamos? ¿A quién vamos a buscar respuestas? ¿A quién vamos? ¿Sabes? A priori tenemos claro con quién queremos ir. Nosotros los cristianos de boca tenemos muy claro a quién queremos ir. Queremos ir a Jesús, encontramos respuestas en Jesús, pero realmente, en la práctica, lo vivimos de manera diferente. Esto es como lo que está pasando. No todo el mundo tiene claro que al final, si yo me pongo enfermo por el virus, me tienen que curar los médicos que se están convirtiendo realmente y lo son los héroes de estos días. Y un bravo por ellos. Pero todos tenemos claro que ellos nos van a curar y que ellos tienen la manera, la información, el conocimiento, la habilidad de curarnos. Pero realmente ni siquiera sabemos cómo acudir a ellos. Algunos los hacemos por métodos equivocados porque nos dejamos guiar por otros canales de información y no buscamos los canales oficiales. Pero a priori todos tenemos claro una verdad y es que los médicos pueden curarnos. Pero ¿y más allá? ¿Y más allá? ¿Y el sentido de estar perdido? Y el sentido de ver cómo las personas están caminando como pollos sin cabeza. Algunos es verdad que están caminando como pollos sin cabeza porque van a terrazas de los bares y se van a la playa en lugar de tener conciencia de lo que está pasando. Pero mucha gente hoy está caminando como sin saber si mañana yo voy a poder repetir lo que estoy haciendo. ¿Sabéis? El sábado pasado estábamos aquí y ninguno de nosotros imaginábamos no volver a estar en este local este mismo día. Más allá, ¿dónde encontramos sentido a la vida cuando nada parece tener sentido? ¿Cómo encontramos sentido cuando todo nuestro mundo parece venirse abajo? ¿Sabéis? El mundo está parando a gran velocidad. Lo que está sucediendo en España, lo que está sucediendo en nuestro país, está sucediendo a escala muy rápida. Ayer tenías un trabajo y hoy lo sigues teniendo seguramente, pero ya no tienes que ir. Tienes que hacer como puedas el trabajo desde casa. Ayer podías ir a la compra tranquilamente, hoy vas a la compra casi con un bate de béisbol, no, eso es broma, pero vamos a la compra casi asustados y con poca esperanza de encontrar comida porque sabemos que los supermercados están arrasados. Ayer íbamos tan tranquilos con nuestros hijos al colegio y hoy sabemos que todos los colegios están cerrados, hasta los gimnasios están cerrados, así que pocas opciones en lo que estaba tu vida construida te quedan. Tu vida, normalmente nuestra vida está construida en base al trabajo, a los quehaceres, a la familia, a los hijos, el deporte. Y poco a poco este virus nos está quitando todo sobre lo que nuestra vida está construida. Todo se acaba. Y lo único que te queda realmente es Instagram si eres joven, o si eres un poco más adulto y no te mola el rollo Instagram, Netflix. Pero poco nos está quedando y cada vez nos está quedando menos opciones. Y todo ante un enemigo invisible. Es curioso que al final toda nuestra vida se está desmoronando y sabemos que es por poco tiempo. No se trata de ser pesimistas, sabemos que es por poco tiempo, pero toda nuestra vida se está desmoronando por un enemigo invisible. Un enemigo que con nuestros ojos no es fácil verlo. Es curioso que cuando cambias la perspectiva, cuando eres capaz de verlos con otros ojos, a través de un microscopio, eres capaz de ver el virus. Y quizá la solución a este vacío de sentido, a este sinsentido en esta sociedad, en este mundo, está en la misma práctica. Cambia la lente, mira desde otra perspectiva, cambia tus ojos, porque quizá la solución es más trascendente de lo que te esperas. Cuando el enemigo solo existe desde una perspectiva que tú no eres capaz de ver con tus ojos, quizá la solución para este mundo está también
en una perspectiva que no eres capaz de ver hoy. Y la pregunta me resuena otra vez en mi cabeza. ¿A quién iremos? ¿Dónde iremos? Pedro lo tiene claro, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabes? He aprendido 3 cosas con este virus y con estas 3 cosas me gustaría compartirte a ti, querida iglesia. Me gustaría compartirte estas 3 ideas porque es lo que aprendemos con el virus y cómo nos enfrentamos a una situación realmente complicada en nuestra historia al observar a Jesús, al observar a Dios. La primera es que todo es efímero. Eclesiastés 1:14, Salomón, que fue alguien que era súper sabio, dijo: observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. ¿Te das cuenta? Salomón, sin saber de ciencia de nuestro tiempo, sin poder ver a través del microscopio, ya sabía que había cosas que a él se le escapaban. Era como correr detrás del viento. Sabía que nada tenía sentido. Él había visto toda su vida, había tenido todo lo que había querido y se había dado cuenta de que al final nada tiene sentido. Toda nuestra vida es como si estuviera montada en un castillo de naipes, de cartas. Es como si toda nuestra vida estuviera conformada simplemente de humo. Y ahora estamos descubriendo, tenemos la oportunidad de que en realidad para sobrevivir, para vivir, solo necesitamos lo esencial. No necesitamos todas aquellas cosas para las que nuestra vida había estado construida. Nos vamos a dar cuenta, gracias a un virus, que lo esencial es algo que no le habíamos dado importancia hasta ahora. Jesús dice en Mateo 6, 19 al 21, dice: almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Jesús lo que te anima es a elevar tu mirada, a cambiar el plano, a que atravesemos por estos momentos que son complicados porque no nos podemos juntar con todo el mundo, porque no podemos desarrollar nuestra vida normal. Pero Jesús te está diciendo: concentra dónde realmente tienes el propósito de tu vida. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde estás acumulando tu esperanza? ¿Dónde están todas tus energías puestas? Pasa tiempo en familia en estos días. Pasa tiempo en familia forzosamente, pero aprovéchalo, no lo veas como una desgracia, sino cámbialo en una oportunidad. Aprovecha para estar en familia, para disfrutar con las personas con las que compartes hogar. Aprovecha este tiempo también para pensar, para reflexionar, para quizá leer, encontrar a Dios a través de la Biblia, para buscar el sentido de tu vida más allá y para escuchar las palabras de un tal Jesús, al que los cristianos llamamos Hijo de Dios y que en realidad es Dios. Primero, nos ha enseñado este virus que la vida es efímera, que realmente todo lo que tú parecía que dabas por hecho, que dabas por garantizado, se puede perder en cuestión de horas o pocos días. Lo segundo, lo que este virus nos está dando la oportunidad es de pensar en los demás, y los cristianos deberíamos dar el do de pecho en esta faena. Deberíamos estar pensando en ayudar a los demás, deberíamos estar focalizados en pensar en los demás. Jesús, en uno de mis textos favoritos, lo sabes porque te lo he puesto miles de veces, Juan 13:35 dice: de este modo todos sabrán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. Si nos amamos unos a otros. Porque cuando vas a Jesús, Jesús solo te puede llevar a pensar en los demás. Y pensar en los demás no es: a mí no me importa, porque total, como yo soy inmune al virus o como a mí el virus no me va a afectar, ¿qué más me da? Voy haciendo vida como si no pasara nada. Pero eso es un modo de pensar en mí mismo, no es un modo de pensar en los demás. Porque lo que nos están pidiendo, lo que tenemos que hacer, la responsabilidad social de nuestros movimientos, tiene que estar para proteger a los más vulnerables. En este caso, los inmunodeprimidos, las personas ancianas. No se trata de lo que me pase a mí, no se trata de que yo voy con una mascarilla para no contagiarme, no se trata de que yo voy a comprar un montón de papel higiénico para que me quede sin, ¿sabes? Como si no hubiésemos inventado los franceses el bidet y realmente funcionará mejor que el papel higiénico. No sé qué va a pasar cuando se acabe el papel higiénico, pero realmente no se trata de pensar en ti, no se trata de pensar en qué va a pasar contigo, no se trata de que te lavas las manos o toses en el codo, no se trata de que todo lo que nos están pidiendo que hagamos no es por ti. Yo pienso, si yo me contagio no pasa nada, no pasa nada, pero lo hacemos para ayudar a los demás. Lo hacemos porque estamos pensando en los demás. Nos quedamos en casa porque pensamos en los más débiles. Nos sacrificamos y nos vamos a quedar en casa para evitar que el contagio se propague y porque en nuestro sacrificio vemos la alegría de poder saber que estamos ayudando a personas a salvar su vida. Parece una tontería, pero es real. Los médicos nos lo están diciendo, podemos salvar vidas
haciendo simplemente el sacrificio de renunciar a lo que nos apetece. No se trata de estar haciendo lo que me apetece, sino realmente lo que importa, que es estar pensando en cómo en esta situación vamos a poder pensar en los demás y vamos a poder ayudar como cristianos a las personas, simplemente con responsabilidad social, simplemente cumpliendo las normas, simplemente protegiendo a los más vulnerables. Número 3, el último. Podría ser el fin del mundo. Es verdad que, ya lo he dicho antes, forma parte de las señales en las que Jesús dice, cuando lleguen todas estas cosas, estad preparados. Jesús de Nazaret, el Jesús de la Biblia, el Jesús de los Evangelios, dice que todo esto, todo este mundo, todo lo que sucede debajo del sol, va a cambiar. Él tiene que volver para poner justicia, tiene que volver para acabar con la muerte, con el dolor, con el llanto. La tercera cosa, tercer concepto que yo he reflexionado y que he aprendido con este virus es la esperanza. ¿Sabéis? Porque creer en Jesús no es ser pesimista ni catastrófico. Creer en Jesús es esperanza. Y eso es lo que debemos ver con esta situación. No ver lo malo, sino ver la esperanza potencial que hay en todo esto. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. El plan de Dios no es un virus. El plan de Dios no es que muera la gente. El plan de Dios nunca fue este. Lee bien la Biblia, lee Génesis y verás cuál era el plan de Dios. El plan de Dios nunca es lo malo, nunca es la calamidad. El plan de Dios es lo bueno. Siempre tiene propósitos, planes para nosotros, de bienestar, de seguridad y de un futuro. De prosperidad. Y por eso su futuro acaba en la eternidad. Por eso su futuro es para siempre. Y por eso el futuro que Jesús nos puede ofrecer es un futuro que nadie más te puede ofrecer hoy. El futuro está en sus manos. Pase lo que pase hoy, pase lo que pase con tu vida, pase lo que pase en este país, en esta sociedad, pase lo que pase después de esto, porque todo acabará bien seguramente. Recuerda que el futuro de la humanidad está en manos de Dios. Y por muy complicado que parezca todo, por muy oscuro que lo veamos, por muy pánico que entremos, deberíamos estar calmados, sabiendo que Jesús tiene a la humanidad sosteniéndola en su mano. Eso debería ahuyentarnos de la ansiedad, del pánico, del agobio. Simplemente es apretar un poco los dientes y saber que ahora vamos a pasarlo un poco mal. Pero Jesús tiene a la humanidad en sus manos. Jesús ha muerto por la humanidad y todo el futuro de la humanidad descansa en sus manos. Cuando tengas desesperanza, desconfianza en la humanidad, pon tu esperanza en Dios, pon tu esperanza en Jesús. Hay un texto que dice que permanezcamos quietos para ver que Dios existe de verdad y que Dios está con nosotros y que Dios nos va a ayudar. Y déjame que te lea una cita de una autora norteamericana, siglo XIX, se llama Ellen White. Y dice algo que a mí me encanta porque parece que viene al pelo, ¿no? Para la situación que estamos viviendo. Dice, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Es decir, no hay nada que temer el futuro. El futuro parece muy incierto, estamos llenos de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, a algunos nos va a tocar vivirlo lejos de ciertos seres queridos, pero Dios te dice que no temas el futuro, porque no hay nada que temer, viendo tu vida pasada y observando cómo Dios te acompaña durante todo este tiempo. Te hago la misma pregunta que Pedro le hizo a Jesús. ¿A quién iremos? ¿Dónde encontraremos respuestas? Creo que la respuesta siempre ha sido, es y siempre será Jesús de Nazaret. Por eso, ya seas cristiano o no seas cristiano, ya seas un cristiano que hace tiempo que abandonó el camino y que se alejó de Jesús, te invito hoy, que al menos en este país vamos a tener bastante tiempo para reflexionar, a que preguntes a Jesús y a quién iremos. Déjame ver si tus palabras son palabras de vida eterna. Pedro lo tenía muy claro. ¿A quién iríamos? Solo tú, Jesús. Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando encontremos a Jesús nos daremos cuenta de que la vida es efímera, de que lo que hoy tenemos mañana lo podemos perder, de que nuestra vida tiene que estar proyectada en pensar en los demás y en ayudar a los demás, porque esa es la filosofía del reino, la cultura de Dios. Y sobre todo estaremos llenos de esperanza, porque creer en Jesús es igual a esperanza, el saber que el futuro de nuestra vida está en sus manos, que Él nos va a llevar de la mano y que Él nos llevará a la eternidad, donde viviremos siempre con Él.
Así que este es mi deseo. No tengas miedo. No entres en pánico. Vivamos esto conectados a Dios. Vivamos por estos momentos que van a ser difíciles, pero los pasemos junto a Dios y que busquemos las respuestas en Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga.